Bienvenidos de nuevo a otra historia en Venganza Perfecta. Antes de empezar, dinos, ¿desde qué parte del mundo nos estás viendo? Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La fachada perfecta. Gabriel Tate estaba de pie junto a la ventana de su oficina, en el piso 42, contemplando la ciudad a sus pies, como un emperador de la era moderna. A los 38 años, había transformado McDaniel Construction de un pequeño negocio familiar en una de las empresas de desarrollo más exitosas de la región. Sus ojos de un gris acero reflejaban la misma dureza que lo había llevado a través de innumerables reuniones de junta y adquisiciones hostiles. Gabriel no solo ganaba, dominaba, y nunca olvidaba a quienes se cruzaban en su camino. La oficina con paneles de caoba era un testimonio de su éxito, premios alineados en las paredes. Un decantador de cristal con whisky escocés de 25 años y fotografías de ceremonias de inauguración, donde políticos y líderes empresariales buscaban su favor. Pero la pieza central era un retrato familiar. Gabriel, su esposa Mónica y su hija de 7 años, Samantha. La imagen capturaba lo que todos creían que era la familia americana perfecta. Mónica Ortega había sido la joya de la corona de la escena social local cuando Gabriel se casó con ella 8 años atrás. Ex reina de belleza convertida en diseñadora de interiores. Poseía el tipo de elegancia refinada que abría puertas en sus círculos adinerados. Su largo cabello castaño rojizo y sus ojos esmeralda habían cautivado a Gabriel desde su primer encuentro en una gala benéfica. Pero fueron su agudo intelecto y su perspicacia para los negocios lo que selló su devoción. Juntos, eran imparables. Él proporcionaba el imperio financiero. Ella, las conexiones sociales y el refinamiento cultural. Su hija, Samantha, era la encarnación de sus fortalezas combinadas, inteligente para su edad, encantadora y ya mostrando signos de heredar la mente estratégica de su padre. Gabriel se veía a sí mismo en su mirada calculadora cuando negociaba un postre extra u orquestaba juegos elaborados con sus primos. Pero bajo el pulido exterior habían comenzado a formarse grietas. La incesante búsqueda del éxito de Gabriel se había vuelto cada vez más absorbente. Las jornadas laborales de 18 horas se habían convertido en la norma y, cuando estaba en casa, su mente permanecía atada a tratos y desarrollos. Mónica se había distanciado, pasando más tiempo en su estudio de diseño y menos tiempo compartiendo las conversaciones íntimas que una vez los unieron. Los cambios habían sido sutiles al principio, el creciente interés de Mónica en reuniones con clientes por la noche. Su nueva rutina de ejercicios que requería sesiones de gimnasio temprano por la mañana y su repentina fascinación por su teléfono, que ahora guardaba con una protección inusual. Gabriel, consumido por la orquestación de una fusión que duplicaría el valor de su empresa, atribuyó estos cambios a su evolución natural como empresaria exitosa. Su círculo social permaneció intacto, reuniéndose regularmente para cenas y eventos de caridad, donde Gabriel y Mónica interpretaban sus papeles a la perfección. La hermana de Mónica, Cassandra, y su esposo, Daniel Scott, eran visitantes frecuentes, junto con su precoz hija de 4 años, Aaron. Gabriel disfrutaba genuinamente de estas reuniones familiares, encontrando en ellas un respiro del campo de batalla corporativo. Daniel Scott presentaba un interesante contraste con Gabriel, donde Gabriel era calculado y metódico. Daniel era encantador y espontáneo, un corredor de bienes raíces con una sonrisa fácil y un carisma natural. Tenía el don de hacer que la gente se sintiera como la persona más interesante de la sala. Su cabello castaño claro y sus rasgos juveniles le hacían parecer más joven de sus 35 años. Y su ingenio rápido lo hacía popular en las reuniones sociales. Lo que Gabriel no sabía era que el encanto de Daniel
enmascaraba una oscuridad más profunda. Detrás de su sonrisa fácil se escondía un hombre que había pasado años cultivando el arte de la manipulación, usando su carisma natural para doblegar las situaciones a su favor. Mientras Gabriel construía su imperio a través de riesgos calculados y brillantez estratégica, Daniel prefería tomar lo que quería a través del engaño y la traición. La fiesta en la piscina había sido idea de Mónica, una forma de celebrar el comienzo del verano y darle a la familia la oportunidad de reconectar. Gabriel había aceptado a regañadientes tomarse la tarde libre, sabiendo que mantener las relaciones familiares era crucial para su imagen pública y su estabilidad personal. La elaborada área de la piscina de la finca, completa con una cascada y una cocina al aire libre, proporcionaba el telón de fondo perfecto para lo que debería haber sido una relajante tarde familiar. Mientras Gabriel observaba a su esposa ajustar los muebles de la piscina con meticulosa precisión, notó la sutil tensión en sus hombros, la forma en que su sonrisa no llegaba del todo a sus ojos cuando lo miraba. Archivó estas observaciones con la misma precisión analítica que aplicaba a las negociaciones comerciales, pero las atribuyó al estrés de su creciente negocio de diseño. La tarde había comenzado perfectamente. Daniel deleitaba a todos con historias humorísticas de sus aventuras inmobiliarias, mientras Cassandra se ponía al día con los chismes familiares. Pero cuando la pequeña Aaron se negó a ponerse el traje de baño, quejándose de un dolor de estómago, la dinámica cambió. Gabriel notó el tono agudo en la voz de Cassandra cuando le dijo que dejara a Aaron en paz, y la forma en que Daniel apoyó rápidamente la directiva de su esposa. Capítulo 2. La revelación. El encuentro en el baño con Aaron atormentaría a Gabriel por el resto de su vida. Cuando la niña de 4 años lo siguió con pasos temblorosos, su habitual semblante brillante fue reemplazado por algo que hizo que los instintos protectores de Gabriel se dispararan. Se arrodilló a la altura de sus ojos. «¿Qué pasa, cariño?», preguntó Gabriel con delicadeza, su voz adoptando un tono suave que reservaba para los niños y los animales heridos. Los ojos verdes de Aaron, tan parecidos a los de su tía Mónica, se llenaron de lágrimas mientras luchaba con palabras demasiado pesadas para sus jóvenes hombros. «Tío Gabriel, vi a mamá y a la tía Cassandra haciendo algo malo con un hombre que no era papá». Las palabras golpearon a Gabriel como un golpe físico, pero años de negociaciones de alto riesgo le habían enseñado a mantener la compostura bajo presión. ¿Qué tipo de cosa mala, Aaron? Se estaban besando y tocando, y mamá me dijo que era su secreto especial, pero me dolió la barriga porque el hombre se parecía al tío Daniel, pero con ropa diferente. La voz de Aaron se quebró mientras continuaba. La tía Mónica me dio un dulce y dijo, si se lo dices a alguien, algo terrible le pasará a nuestra familia. El mundo de Gabriel se tambaleó sobre su eje, pero su expresión permaneció tranquila y tranquilizadora. Abrazó a Aaron con suavidad, su mente corriendo a través de implicaciones y posibilidades. Eres muy valiente por decírmelo, Aaron. Hiciste lo correcto. ¿Vas a enfadarte con mamá y la tía Mónica?, susurró Aaron contra su hombro. No estoy enfadado con nadie en este momento, dijo Gabriel. Y lo decía en serio. No estaba enfadado. Era algo mucho más peligroso estaba calculando. Pero necesito que me prometas algo. No le cuentes a nadie más sobre esta conversación. ¿De acuerdo? Deja que el tío Gabriel se encargue de los problemas de los adultos. Cuando regresaron a la zona de la piscina, el ojo entrenado de Gabriel catalogó inmediatamente cada microexpresión, cada gesto, cada mirada entre los adultos. La risa de Mónica parecía demasiado brillante, demasiado forzada. Las bromas de Daniel llevaban una corriente subyacente de energía nerviosa.
La postura protectora de Cassandra alrededor de Aaron de repente tenía perfecto sentido. No solo estaba protegiendo a su hija, sino un secreto que podría destruir 2 matrimonios. Gabriel se excusó temprano, alegando llamadas de negocios urgentes, y se retiró a su oficina en casa, mientras los sonidos de la fiesta de la piscina continuaban fuera de su ventana. Se sentó en su silla de cuero y comenzó a planear. El Gabriel Tate, que había construido un imperio de la nada, estaba ahora centrado en un tipo diferente de proyecto de construcción: construir un caso hermético contra aquellos que lo habían traicionado. Su primer paso fue contratar a Roman McDaniel, un investigador privado cuya reputación de discreción y minuciosidad era legendaria entre la élite de la ciudad. Roman era un ex-detective que había dejado la fuerza después de asquearse con las limitaciones burocráticas de la justicia. Sus métodos eran poco convencionales pero efectivos, y su lealtad se podía comprar. Pero una vez comprada, era absoluta. «Necesito saberlo todo», le dijo Gabriel a Roman durante su reunión clandestina en un hotel del centro. Registros financieros, comunicaciones, patrones de comportamiento, asociaciones, todo. El rostro curtido de Roman no mostró sorpresa ante la petición. «¿Qué tan profundo quieres que cabe?» «Hasta el fondo», respondió Gabriel, sus ojos grises mostrando la misma intensidad que había intimidado a sus rivales corporativos durante años. «Y, Roman, la discreción no es solo preferible, es obligatoria. Si una palabra de esta investigación llega a los oídos equivocados, nuestra relación comercial se volverá muy desagradable muy rápidamente». En 72 horas, Roman había comenzado a reunir un expediente completo. Las reuniones de Mónica con clientes correspondían perfectamente con los horarios disponibles de Daniel. Las imágenes de seguridad de un hotel de lujo del centro los mostraban entrando y saliendo juntos, en múltiples ocasiones. Los registros financieros revelaron que Daniel había estado pagando estas habitaciones de hotel con una tarjeta de crédito vinculada a una empresa fantasma que había establecido para el desarrollo de negocios. Pero Gabriel quería más que solo pruebas del romance. Quería entender el alcance completo de la traición, la red completa de engaño que se había construido a su alrededor. Su mente metódica exigía información total antes de actuar. Capítulo 3. La red se deshace. Cuanto más profundo cavaba Roman, más compleja se volvía la red de traición. La manipulación de Daniel se extendía mucho más allá del simple adulterio. Se había estado posicionando sistemáticamente para beneficiarse de información privilegiada sobre los negocios de Gabriel, utilizando su relación con Mónica para obtener información sobre próximos desarrollos y oportunidades de inversión. El análisis financiero reveló que Daniel había realizado varias inversiones inmobiliarias misteriosamente oportunas, que coincidían con los planes de negocio confidenciales de Gabriel. Las propiedades que Daniel compró semanas antes de los anuncios públicos de Gabriel le habían reportado beneficios sustanciales. No era espionaje corporativo en el sentido tradicional, pero era una traición a la confianza que hirió a Gabriel en lo más profundo. El papel de Mónica en este engaño resultó ser aún más devastador. Los registros telefónicos mostraron extensas comunicaciones entre ella y Daniel, que a menudo ocurrían inmediatamente después de que Gabriel compartiera información comercial sensible con su esposa. Lo que Gabriel había interpretado como comunicación matrimonial íntima había sido en realidad una recopilación de inteligencia para el amante de su esposa. La investigación también reveló que Cassandra no era una espectadora inocente. Había estado facilitando activamente el romance, proporcionando coartadas y creando historias de tapadera. Peor aún, había estado entrenando a Aaron para que guardara secretos, utilizando a su propia hija como herramienta para proteger la conspiración de adulterio. La cuñada de Gabriel había desempeñado su papel a la perfección, mostrando preocupación y simpatía
cada vez que Gabriel mencionaba sentirse desconectado de Mónica. Todo mientras sabía exactamente por qué su esposa estaba distante. El elaborado engaño requería una coordinación y planificación que hablaban de un nivel de traición que iba mucho más allá de un lapso momentáneo de juicio. Pero el descubrimiento más escalofriante llegó cuando Roman descubrió los planes futuros de los amantes. Los mensajes de texto revelaron que Mónica y Daniel habían estado discutiendo estrategias de divorcio, formas de maximizar la liquidación de Mónica, mientras minimizaban el acceso de Gabriel a Samantha. Habían consultado a abogados, investigado los activos de Gabriel e incluso discutido la posibilidad de mudarse a otro estado donde Daniel tenía conexiones comerciales. Gabriel se dio cuenta de que no solo estaba lidiando con un romance, se enfrentaba a una estrategia integral para destruir a su familia y robarle el trabajo de su vida. La revelación transformó su enfoque de buscar justicia a planear la guerra. Su primer movimiento táctico fue garantizar la seguridad y protección de Samantha. Gabriel contrató discretamente al abogado de derecho familiar más implacable de la ciudad, Orlando McDowell, cuya reputación en la protección de los derechos de los padres era legendaria. La evaluación preliminar de Orlando fue aleccionadora, pero no desesperada. Si planean mudarse con tu hija, necesitamos establecer medidas legales preventivas, aconsejó Orlando durante su consulta confidencial. Pero, Gabriel, si planeas algo dramático, asegúrate de que sea legal. A los jueces no les agradan los padres que se toman la justicia por su mano. La sonrisa de Gabriel fue fría y calculadora. Todo lo que haga será perfectamente legal. Orlando. Pero legal no significa gentil. La segunda fase de la estrategia de Gabriel implicó la preparación financiera. Usando sus conexiones comerciales y su conocimiento interno de las vulnerabilidades de su propia empresa, Gabriel comenzó a reestructurar sus activos, de manera que fuera imposible para Mónica reclamarlos en un divorcio, fideicomisos en el extranjero, estructuras corporativas complejas y acuerdos de deuda estratégicos. Todo perfectamente legal, pero devastadoramente efectivo. El tercer movimiento de Gabriel fue el más complejo psicológicamente. Comenzó a alimentar a Mónica con información falsa sobre próximos acuerdos comerciales, observando cómo Daniel tomaba decisiones de inversión basadas en inteligencia deliberadamente engañosa. La trampa era elegante en su simplicidad. Gabriel dejaría que se ahorcaran con su propia codicia. A medida que pasaban las semanas, Gabriel mantuvo su fachada de normalidad mientras construía su caso. Las cenas familiares continuaron, las obligaciones sociales se cumplieron y los negocios procedieron como de costumbre. Pero bajo la superficie, Gabriel estaba orquestando un ajuste de cuentas que haría que sus victorias corporativas parecieran un juego de niños. Mónica, ajena a la tormenta que se avecinaba, se volvió cada vez más audaz en su engaño. Sus consultas de diseño se hicieron más largas y frecuentes, y comenzó a hacer preguntas sutiles sobre los planes de negocio de Gabriel, con una transparencia que habría sido cómica si no fuera tan devastadora. Daniel, lleno de confianza por su exitoso uso de información privilegiada, comenzó a expandir sus operaciones. Compró una cabaña de lujo en las montañas, ostensiblemente para retiros de negocios, pero en realidad destinada a ser un nido de amor donde él y Mónica pudieran planear su futuro juntos. Ni Mónica ni Daniel entendieron que Gabriel Tate no era solo un empresario exitoso, era un depredador que había construido su imperio identificando debilidades y explotándolas sin piedad. Habían cometido el error fatal de creer que su imagen pública, de respetabilidad civilizada, reflejaba la totalidad de sus capacidades. Mientras Gabriel se sentaba en su oficina, revisando los últimos informes de inteligencia de Roman, se permitió un momento de fría satisfacción. Las piezas estaban en su lugar. La trampa estaba puesta, y pronto,
sus traidores descubrirían que Gabriel Tate nunca perdonaba, nunca olvidaba y nunca dejaba una deuda sin pagar. Capítulo 4. El arquitecto de la destrucción. 3 meses después de la revelación de Aaron, Gabriel se había transformado de un esposo traicionado en algo mucho más peligroso, un estratega maestro con recursos ilimitados y un compromiso absoluto con la destrucción. Su campaña contra Mónica y Daniel había evolucionado más allá de la simple venganza hacia lo que los estrategas militares reconocerían como guerra total. La primera gran ofensiva de Gabriel golpeó la reputación profesional de Daniel, usando su extensa red de contactos comerciales. Gabriel comenzó a socavar sistemáticamente las transacciones inmobiliarias de Daniel. Los compradores potenciales recibieron pistas anónimas sobre defectos en las propiedades. A los vendedores se les advirtió sobre las prácticas comerciales cuestionables de Daniel. Las instituciones financieras, de repente, se volvieron reacias a aprobar hipotecas para los clientes de Daniel, citando irregularidades en su documentación. La belleza del asalto de Gabriel radicaba en su sutileza. Daniel no podía identificar una fuente específica de sus crecientes dificultades profesionales. Los tratos que deberían haberse cerrado sin problemas comenzaron a desmoronarse por razones aparentemente aleatorias. Sus ingresos por comisiones se desplomaron a medida que los clientes se frustraban con los retrasos y las complicaciones que parecían seguir a Daniel donde quiera que iba. Mientras tanto, Gabriel estaba ejecutando una estrategia más personal contra Mónica. Encargó a Terrence Stewart, un renombrado investigador privado especializado en forense digital, que construyera un archivo completo de la infidelidad de Mónica. Cada visita al hotel, cada reunión clandestina, cada mentira dicha a familiares y amigos fue documentada con precisión forense. Pero la obra maestra de Gabriel fue la guerra psicológica. Comenzó a incorporar sutiles referencias a la lealtad y la traición en sus conversaciones con Mónica, observándola retorcerse de culpa y paranoia. Comenzó a dejar revistas abiertas en artículos sobre acuerdos de divorcio, batallas por la custodia y asociaciones comerciales destruidas por la infidelidad. Compró libros sobre la confianza y el engaño, dejándolos estratégicamente colocados por la casa. «Pareces estresada últimamente», observó Gabriel una noche, mientras Mónica luchaba por concentrarse en la conversación de la cena. «¿Está todo bien con tu negocio?». El tenedor de Mónica tembló ligeramente mientras respondía: «Solo las presiones habituales de los clientes. Sabes lo exigente que puede ser el mercado de lujo». Gabriel asintió con simpatía mientras catalogaba mentalmente su creciente consumo de alcohol, su dificultad para dormir y su creciente irritabilidad con Samantha. La presión psicológica estaba comenzando a fracturar la compostura de Mónica, exactamente como Gabriel había calculado. El componente más devastador de la estrategia de Gabriel apuntaba a la naturaleza colaborativa del engaño de Mónica y Daniel. Gabriel comenzó a alimentar a Mónica con información falsa diferente a la que le proporcionaba a Daniel, creando inconsistencias que finalmente los obligarían a confrontar las contradicciones en su inteligencia robada. Cuando Daniel hizo una inversión desastrosa en una propiedad comercial que Gabriel le había descrito a Mónica como una mina de oro garantizada, mientras que simultáneamente les decía a sus socios comerciales que estaba sobrevalorada y mal posicionada, estalló el primer gran conflicto de los amantes. La vigilancia de Roman capturó su acalorada discusión fuera de la cabaña de montaña, donde las acusaciones de falta de comunicación y el echarse la culpa mutuamente revelaron la fragilidad de su alianza. Gabriel observó la confrontación grabada con la satisfacción de un maestro de ajedrez, observando cómo las piezas de su oponente chocan entre sí. El imperio empresarial de Gabriel, mientras tanto, continuó expandiéndose a un ritmo sin precedentes. La fusión que había estado orquestando durante las primeras etapas de su crisis personal
había tenido un éxito más allá de todas las proyecciones, duplicando el valor de su empresa y consolidando su posición como uno de los empresarios más poderosos de la región. Este éxito profesional le proporcionó a Gabriel recursos e influencia que sus enemigos no podían igualar. Cuando Daniel intentó aprovechar las conexiones políticas para investigar el patrón sospechoso de sus dificultades comerciales, las contribuciones de Gabriel a las campañas del ayuntamiento y los proyectos de desarrollo del condado aseguraron que tales investigaciones recibieran una atención mínima. El costo psicológico para los objetivos de Gabriel se estaba volviendo cada vez más visible. Daniel desarrolló un tic nervioso al hablar de negocios, su carisma natural reemplazado por una agresividad desesperada que alienaba a los clientes potenciales. El consumo de alcohol de Mónica aumentó, y su atención, una vez meticulosa a su apariencia, comenzó a mostrar signos de tensión. Pero la campaña de Gabriel era algo más que destruir a sus enemigos. Se trataba de proteger a su hija y garantizar la justicia. Cada acción fue calculada para establecer una base legal y moral para la batalla por la custodia que inevitablemente seguiría al colapso de su matrimonio. Orlando McDowell había estado ocupado construyendo el marco legal para la victoria de Gabriel. Registros bancarios, registros de comunicación y testimonios de testigos demostrarían la ineptitud de Mónica como madre y su engaño sistemático a los tribunales de familia. El uso de información privilegiada de Daniel, aunque difícil de procesar penalmente, proporcionaría pruebas convincentes de su carácter y juicio. La belleza de tu enfoque, explicó Orlando durante una de sus sesiones de estrategia, es que no solo estás documentando sus crímenes, estás creando un retrato completo de su bancarrota moral. Ningún juez otorgará la custodia a alguien que manipularía a un niño para ocultar el adulterio. El golpe maestro más sutil de Gabriel involucró a Cassandra. En lugar de confrontar directamente a su cuñada, Gabriel comenzó a proporcionarle información falsa sobre sus sospechas, observando cómo se apresuraba a advertir a Mónica y Daniel. Estas advertencias interceptadas, capturadas por la extensa red de vigilancia de Roman, proporcionarían pruebas devastadoras del alcance total de la conspiración. A medida que se acercaba el invierno, los enemigos de Gabriel se encontraron atrapados en una red de su propia creación. El negocio inmobiliario de Daniel estaba perdiendo dinero a raudales. Su reputación profesional estaba en ruinas, y su relación con Mónica se estaba fracturando bajo la presión de sus crecientes fracasos. Mónica, mientras tanto, estaba descubriendo que la presión psicológica de mantener su doble vida bajo el escrutinio sutil pero implacable de Gabriel estaba más allá de sus capacidades. Su negocio de diseño sufría a medida que los clientes notaban su distracción y falta de fiabilidad. Su posición social se erosionaba a medida que los amigos comenzaban a cuestionar su comportamiento cada vez más errático. Ni Mónica ni Daniel entendieron que no estaban luchando contra la mala suerte o la desgracia aleatoria. Se enfrentaban a la destrucción calculada orquestada por un hombre que había construido un imperio a través del pensamiento estratégico y la ejecución despiadada. La mayor ventaja de Gabriel era que sus enemigos seguían subestimándolo, viéndolo como un hombre de negocios rico, pero en última instancia convencional, que podía ser superado con encanto y engaño. No lograron reconocer que Gabriel Tate era algo mucho más peligroso, un depredador que había sido despertado por la traición y ahora estaba enfocado en la aniquilación total de aquellos que se habían atrevido a robarle. Capítulo 5. Salta la trampa. Para diciembre, la campaña de Gabriel había alcanzado su fase culminante. El imperio inmobiliario de Daniel se estaba derrumbando. Su reputación profesional estaba destruida, y su relación con Mónica se había deteriorado en recriminaciones mutuas e intentos desesperados de salvar su plan original. La presión psicológica había pasado factura a ambos conspiradores,
El consumo de alcohol de Mónica había escalado hasta el punto en que apenas era funcional durante las interacciones familiares por la noche. Le temblaban las manos cuando intentaba maquillarse y había desarrollado una paranoia observable sobre las actividades y el paradero de Gabriel. Daniel se había vuelto cada vez más errático, tomando malas decisiones comerciales impulsadas por la desesperación en lugar de la estrategia. Su intento de salvar su carrera inmobiliaria, tomando posiciones de inversión cada vez más arriesgadas, solo había acelerado su ruina financiera. Gabriel eligió la semana antes de Navidad para hacer saltar su trampa. Invitó a Daniel y Cassandra a lo que parecía ser una reunión familiar informal, ostensiblemente para intercambiar regalos y celebrar las fiestas. El escenario era el estudio de Gabriel, una sala que había sido testigo de innumerables negociaciones comerciales y que ahora albergaría la confrontación final. «He estado pensando en la lealtad últimamente», comenzó Gabriel. Su voz con el mismo tono conversacional que usaba para discutir las ganancias trimestrales, sobre las personas en las que confiamos nuestros secretos más importantes. Mónica. Daniel y Cassandra intercambiaron miradas nerviosas, cada uno preguntándose si este era el momento en que su engaño sería expuesto. Gabriel continuó, aparentemente ajeno a la tensión. Daniel, ha sido particularmente útil este año, ofreciendo consejos sobre inversiones inmobiliarias y el momento del mercado. Algunas de tus sugerencias han sido notablemente premonitorias. La risa nerviosa de Daniel sonó forzada. Solo intento ayudar a la familia. Gabriel, todos nos beneficiamos cuando compartimos información. Exactamente, asintió Gabriel. Sus ojos grises fijos en Daniel con una intensidad láser. Compartir información, como cuando mencioné una oportunidad de desarrollo junto al río hace 3 meses. Aquella en la que invertiste tanto. El color abandonó el rostro de Daniel al darse cuenta de que Gabriel describía la desastrosa inversión que le había costado casi todo. Lo interesante de ese desarrollo, continuó Gabriel, es que nunca planeé llevarlo a cabo. Pensé que estaba sobrevalorado y mal posicionado. Solo lo mencioné para probar una teoría que tenía sobre el intercambio de información dentro de nuestra familia. La copa de vino de Mónica se deslizó de sus dedos temblorosos, rompiéndose en el suelo de madera. El sonido resonó en la habitación repentinamente silenciosa como un disparo. La sonrisa de Gabriel fue fría y depredadora. Verás, he descubierto que la lealtad es como la integridad estructural en la construcción. Una vez que se compromete, todo el edificio se vuelve inestable, y cuando los edificios se vuelven inestables, a veces necesitan ser demolidos. Cassandra finalmente encontró su voz. Gabriel, no entiendo lo que estás sugiriendo. No lo hagas. La interrupción de Gabriel fue aguda y final. No insultes mi inteligencia con más mentiras. Sé lo de las reuniones en el hotel. Sé lo de la coordinación financiera. Sé que usaste a Aaron para guardar secretos. Lo sé todo. La confesión que siguió fue caótica y desesperada. Mónica se derrumbó primero, deshaciéndose en lágrimas e intentando culpar a Daniel por seducirla durante un momento de vulnerabilidad matrimonial. Daniel intentó mantener la compostura, afirmando que la relación era emocional en lugar de financiera. Pero la documentación de Gabriel era demasiado completa para refutarla. La traición de Cassandra fue la que más dolió porque involucraba a la prima de Samantha. Usaste a tu propia hija como herramienta en este engaño, dijo Gabriel, su voz con una frialdad que hizo que la temperatura de la habitación pareciera bajar. Entrenaste a una niña de 4 años para que mintiera para proteger el adulterio de tu hermana. No se suponía que llegara tan lejos, suplicó Cassandra. Mónica solo estaba sola, y Daniel estaba pasando por problemas con su matrimonio. Basta. La orden de Gabriel silenció la habitación.
No me interesan tus justificaciones. Me interesan las consecuencias. Gabriel entonces reveló el alcance total de su conocimiento y preparación registros financieros, fotografías, conversaciones grabadas, declaraciones de testigos. La evidencia era abrumadora y meticulosamente organizada. Pero lo más importante, Gabriel ya había tomado medidas legales para protegerse a sí mismo y a Samantha. Mónica, descubrirás que los papeles de divorcio ya han sido presentados. Orlando McDowell me está representando. Y dada la evidencia de adulterio y conspiración financiera, espero que los procedimientos sean notablemente sencillos. Gabriel se volvió hacia Daniel, su expresión mostrando la misma intensidad que llevaba a las adquisiciones corporativas hostiles. Tu licencia de bienes raíces está bajo investigación por violaciones de ética. Tus cuentas comerciales han sido congeladas, a la espera de la resolución de preguntas sobre tus prácticas de inversión. Y varios de tus antiguos clientes están considerando acciones legales por incumplimiento del deber fiduciario. La habitación quedó en silencio, excepto por los sollozos de Mónica y la respiración entrecortada de Daniel. Pero eso no es el final, continuó Gabriel. Ese es solo el marco legal. Las consecuencias reales se desarrollarán en los próximos meses y años, a medida que descubras lo que significa cruzarse con alguien que nunca olvida y nunca perdona. Cassandra hizo un último intento de negociación. Gabriel, somos familia. Seguramente podemos encontrar una manera de superar esto. La risa de Gabriel fue genuinamente divertida. Familia dejaron de ser familia en el momento en que decidieron que mi confianza era una mercancía para vender. Hicieron su elección, y ahora vivirán con las consecuencias. Capítulo 6. Comienza el ajuste de cuentas. Las secuelas de la revelación de Gabriel se movieron con la precisión de una operación militar. En 24 horas, a Mónica le habían entregado los papeles de divorcio que no solo describían el fin de su matrimonio, sino la disolución completa de su vida compartida. La estrategia legal de Gabriel, elaborada por Orlando McDowell, fue una obra maestra de la guerra del derecho familiar. La evidencia de adulterio invalidaba automáticamente cualquier reclamación que Mónica pudiera haber tenido a la pensión alimenticia. La documentación de su cooperación con el uso de información privilegiada de Daniel destruyó su credibilidad como madre responsable, y lo que es más devastador, la evidencia grabada de ella usando a Aaron para mantener el secreto proporcionó motivos para que Gabriel argumentara que Mónica representaba un peligro para el bienestar emocional de Samantha. Ningún tribunal en esta jurisdicción otorgará una custodia significativa a alguien que manipula a los niños para ocultar el adulterio, le explicó Orlando a Gabriel mientras revisaban la estrategia de presentación. La posición legal de tu esposa es esencialmente desesperada. Los intentos de Mónica de asegurar una representación legal competente fueron sistemáticamente frustrados por la influencia de Gabriel dentro de la comunidad legal. Los abogados de derecho familiar más exitosos de la ciudad ya habían sido contratados por Gabriel o tenían relaciones financieras con su imperio empresarial que creaban conflictos de interés. Los abogados que estaban dispuestos a representar a Mónica eran inexpertos o estaban abrumados por el alcance de la evidencia que enfrentaban. La destrucción de Daniel procedió por vías paralelas. La investigación ética sobre su licencia de bienes raíces había sido provocada por quejas anónimas de varios exclientes que de repente habían recibido información detallada sobre sus prácticas comerciales cuestionables. La red de negocios de Gabriel aseguró que los intentos de Daniel de conseguir un nuevo empleo o asociaciones comerciales se encontraran con obstáculos inesperados y cambios de opinión repentinos. Pero el arma más devastadora de Gabriel contra Daniel fue la paciencia. En lugar de buscar la destrucción inmediata, Gabriel orquestó una campaña de presión sistemática que obligaría a Daniel a tomar decisiones cada vez más desesperadas.
Las oportunidades de negocio parecerían genuinas hasta el último momento, cuando la financiación sería misteriosamente retirada. Las relaciones profesionales parecerían prometedoras hasta que los contactos clave de repente se volvieran inaccesibles. La guerra psicológica resultó más efectiva contra Mónica. Gabriel permaneció viviendo en la casa familiar durante los procedimientos legales, manteniendo la apariencia de normalidad para Samantha, mientras creaba una atmósfera de sutil amenaza que dejaba a Mónica constantemente al borde del abismo. «Estás manejando esto con mucha madurez», observó Gabriel durante una de sus interacciones forzadas mientras preparaba a Samantha para la escuela. «Aprecio que estés poniendo las necesidades de nuestra hija primero». Las manos de Mónica temblaban mientras empacaba el almuerzo de Samantha, sabiendo que la calma de Gabriel enmascaraba algo mucho más peligroso. El hombre con el que se había casado parecía haber sido reemplazado por un extraño que observaba cada uno de sus movimientos, con la mirada calculadora de un depredador. La relación de Gabriel con Samantha se convirtió en su enfoque principal y su mayor arma en la batalla por la custodia. Comenzó a pasar más tiempo con su hija, ayudándola con la tarea, asistiendo a eventos escolares y creando el tipo de presencia parental involucrada que favorecían los tribunales de familia. No eran actuaciones. Gabriel amaba genuinamente a su hija y estaba decidido a protegerla de las consecuencias de la traición de su madre. «Papá, ¿por qué mamá está triste todo el tiempo?», preguntó Samantha durante una de sus conversaciones nocturnas. Gabriel eligió sus palabras con cuidado, sabiendo que cada interacción con su hija podría ser examinada por funcionarios judiciales. A veces, los adultos tienen que tomar decisiones difíciles. Cariño, pero pase lo que pase, siempre serás lo más importante en mi vida. Mientras tanto, Cassandra estaba descubriendo que el concepto de lealtad familiar de Gabriel funcionaba en ambos sentidos. El negocio de su esposo, una pequeña firma de contabilidad que manejaba varias de las compañías subsidiarias de Gabriel. De repente encontró sus contratos bajo revisión para optimización de costos, su círculo social, que se superponía significativamente con las conexiones comerciales y políticas de Gabriel. Comenzó a tratarlos con una frialdad notable. «Es como si estuviéramos en una lista negra», se quejó Cassandra a Daniel durante una de sus cada vez más frenéticas sesiones de estrategia. «La gente que solía invitarnos a todo, de repente, está demasiado ocupada para devolver las llamadas». La respuesta de Daniel reveló la profundidad de su desesperación. «Quizás deberíamos considerar mudarnos. Tengo contactos en otros estados, lugares donde la influencia de Gabriel no llega». Pero Gabriel había anticipado esta posibilidad. Su red de relaciones comerciales se extendía mucho más allá de su área regional, y sus recursos le permitían monitorear e influir en las actividades de sus enemigos en múltiples estados. No habría escape a través de la geografía. La primera gran victoria en la campaña de Gabriel llegó cuando el negocio de diseño de Mónica colapsó. Su comportamiento cada vez más errático había alienado a sus clientes más importantes, y sus recursos financieros estaban siendo consumidos por honorarios legales y el costoso estilo de vida que había mantenido durante el romance. Cuando su cliente más grande, una cadena de hoteles de lujo que tenía extensas relaciones comerciales con la empresa de construcción de Gabriel, canceló su contrato, citando preocupaciones sobre las capacidades de gestión de proyectos, la vida profesional de Mónica terminó efectivamente. Gabriel observó la destrucción de su esposa con el mismo desapego analítico que aplicaba a los proyectos de construcción. Cada fase procedió según lo programado. Cada problema se abordó con los recursos adecuados, y cada victoria lo acercaba más al éxito total. «Estás siendo notablemente minucioso», observó Orlando durante una de sus revisiones de progreso. La mayoría de la gente se habría conformado con un acuerdo de divorcio favorable.
La sonrisa de Gabriel fue fría y final. No soy como la mayoría de la gente. Orlando. Cuando alguien me traiciona, no se va y empieza de nuevo en otro lugar. Tienen que vivir con las consecuencias de sus elecciones por el resto de sus vidas. Los procedimientos legales se estaban convirtiendo en un espectáculo público que fascinaba a la élite social de la ciudad. La reputación de Gabriel, como un empresario despiadado, ahora se veía realzada por su actuación como un esposo traicionado que se negaba a ser victimizado. Su metódica destrucción de sus enemigos era vista con una mezcla de miedo y admiración por aquellos que la observaban. A medida que el invierno se profundizaba, los enemigos de Gabriel se encontraron atrapados en una situación cada vez más desesperada, sin rutas de escape viables. Sus recursos financieros estaban agotados, sus reputaciones profesionales destruidas y sus relaciones personales se fracturaban bajo la presión de la implacable campaña de Gabriel. Pero Gabriel estaba lejos de haber terminado. La destrucción legal y financiera era solo la base para un ajuste de cuentas más completo que aseguraría que sus enemigos nunca se recuperaran de su traición. Capítulo 7. Las piezas finales. La primavera trajo la culminación de la metódica campaña de destrucción de Gabriel. Los procedimientos de divorcio se habían convertido en una masacre legal, con los abogados de Mónica concediendo esencialmente la derrota en todos los temas principales: custodia, división de bienes y manutención. Todo se había decidido a favor de Gabriel con tal contundencia que el equipo legal de Mónica se centraba únicamente en el control de daños. La situación de Daniel se había deteriorado más allá de la mera ruina profesional. Su licencia de bienes raíces había sido revocada tras la investigación de ética. Sus activos comerciales habían sido liquidados para pagar deudas crecientes, y su matrimonio con Cassandra se desintegraba bajo la presión financiera y emocional. La cabaña de montaña donde él y Mónica habían planeado su futuro juntos había sido embargada, y Daniel vivía en un modesto apartamento pagado con los menguantes ahorros de Cassandra. Pero la venganza más sofisticada de Gabriel aún no se había revelado. Durante todo el invierno, había estado construyendo una oportunidad de negocio que serviría como la trampa final para sus enemigos, usando empresas fantasma y contactos intermediarios. Gabriel creó la apariencia de un proyecto de desarrollo inmobiliario legítimo que requeriría precisamente el tipo de experiencia que Daniel necesitaba desesperadamente demostrar. El cebo era irresistible, un desarrollo de un resort de lujo, en un estado vecino, respaldado por inversores, que decían estar impresionados por el trabajo anterior de Daniel y dispuestos a pasar por alto sus dificultades recientes. El proyecto ofrecía no solo empleo, sino oportunidades de sociedad que podrían restaurar la posición financiera y la reputación profesional de Daniel. Gabriel observó con fría satisfacción cómo Daniel se lanzaba a la oportunidad con un entusiasmo desesperado. Llamadas telefónicas, reuniones, sesiones de planificación preliminar. Daniel invirtió semanas de trabajo no remunerado desarrollando propuestas y planes estratégicos para el proyecto de desarrollo ficticio. La revelación llegó durante lo que Daniel creía que era la reunión final de firma de contrato. En lugar de inversores y socios de desarrollo, Daniel se encontró frente a Gabriel en la sala de conferencias de un hotel del centro. ¿De verdad pensaste que podías robarme y luego simplemente empezar de nuevo en otro lugar?, observó Gabriel, su voz con el mismo tono conversacional que había usado durante sus cenas familiares. ¿Pensaste que el encanto y la manipulación serían suficientes para superar las consecuencias de la traición? El rostro de Daniel pasó por la confusión, la comprensión y, finalmente, la ira desesperada. Maldito. Todo esto era falso. La oportunidad era falsa, corrigió Gabriel. Pero la lección es muy real. Te dije que nunca olvido y nunca perdono. Así es como se ve.
Gabriel entonces reveló el alcance total de su manipulación. Cada contacto que Daniel había hecho, cada reunión a la que había asistido, cada esperanza que había desarrollado, todo había sido orquestado por la red de asociados comerciales e investigadores privados de Gabriel. Las semanas de trabajo no remunerado, la inversión emocional, la creciente esperanza de redención. Todo había sido cuidadosamente construido como ilusiones diseñadas para malgastar el tiempo de Daniel y aplastar su espíritu. Pero eso no es todo, continuó Gabriel. Verás, mientras has estado persiguiendo oportunidades imaginarias, me he asegurado de que las oportunidades reales nunca se materialicen para ti de nuevo. Gabriel explicó que había contactado sistemáticamente a posibles empleadores, socios comerciales y grupos de inversión en toda la región y más allá. La reputación profesional de Daniel había sido silenciosa, pero completamente destruida a través de una red de relaciones comerciales que Daniel ni siquiera podía identificar, y mucho menos contrarrestar. Descubrirás que donde quiera que vayas, la gente habrá oído hablar de tus problemas de ética, tus dificultades financieras y tu juicio cuestionable. Nunca volverás a trabajar en bienes raíces. Daniel, nunca reconstruirás lo que perdiste. Esta es tu vida ahora. El impacto psicológico fue devastador. El desesperado intento de Daniel de atacar físicamente a Gabriel fue fácilmente evitado. Gabriel había anticipado esta posibilidad y había dispuesto que la seguridad del hotel estuviera inmediatamente disponible. La escolta de Daniel fuera del edificio marcó el final de su última esperanza de redención profesional. Mientras tanto, Mónica se enfrentaba a su propio ajuste de cuentas final. El acuerdo de divorcio la había dejado con activos mínimos y ninguna fuente de ingresos. Sus intentos de reconstruir su negocio de diseño se vieron frustrados por los mismos efectos de red que habían destruido a Daniel. La influencia de Gabriel en el mercado de lujo aseguró que los clientes potenciales oyeran hablar de sus problemas de fiabilidad y personales, pero la obra maestra de Gabriel fue psicológica en lugar de financiera. Hizo arreglos para que Mónica recibiera documentación detallada de toda su campaña contra ella y Daniel los informes de vigilancia, los registros financieros, las conversaciones grabadas, la evidencia de manipulación y planificación que había llevado a su destrucción. Quiero que entiendas exactamente cuán completamente fuiste derrotada, explicó Gabriel durante su última conversación privada. Quiero que sepas que cada contratiempo, cada fracaso, cada momento de desesperación fue el resultado de mi acción deliberada. No solo tomaste malas decisiones, fuiste superada en maniobras por alguien que es mejor en este juego de lo que podrías imaginar. La respuesta de Mónica fueron sollozos incoherentes y súplicas desesperadas de misericordia, de una oportunidad para empezar de nuevo, de algún camino hacia la redención. Gabriel escuchó con la misma atención desapegada que prestaba a los informes de construcción. El tiempo de la misericordia fue cuando decidiste traicionarme, respondió Gabriel. Elegiste robarme, mentirme, usar a la prima de mi propia hija como herramienta en tu engaño. Estas son las consecuencias de esas elecciones. El trato de Gabriel a Cassandra fue igualmente metódico. El negocio de contabilidad de su esposo había sido sistemáticamente destruido a través de la pérdida de los contratos de Gabriel y la influencia de su red de negocios. Su aislamiento social era completo. Los antiguos amigos los evitaban y las nuevas relaciones se envenenaban con información cuidadosamente colocada sobre su papel en la conspiración. Usaste a tu propia hija para proteger una mentira, le recordó Gabriel a Cassandra durante su confrontación. Enseñaste a una niña de 4 años a guardar secretos que podrían haber destruido a su familia. ¿Qué clase de madre hace eso? Los intentos de Cassandra de justificar sus acciones cayeron en oídos sordos.
Gabriel había superado hacía mucho tiempo la ira o el dolor. Operaba en un reino de puro cálculo, donde las acciones tenían consecuencias y la traición llevaba un precio permanente. Los procedimientos legales concluyeron con una finalidad que no dejaba lugar a apelación o negociación. Gabriel recibió la custodia total de Samantha. Retuvo todos los activos matrimoniales significativos y obtuvo órdenes de alejamiento que impedirían que Mónica interfiriera en su nueva vida y la de Samantha. Capítulo 8. La elección de Samantha. El acuerdo de custodia que surgió de los procedimientos de divorcio reflejó la victoria completa de Gabriel, pero también le presentó el desafío más delicado de toda su campaña. Samantha, ahora con 8 años, era lo suficientemente mayor para entender que su familia había sido destruida, pero demasiado joven para comprender los complejos problemas morales y legales que habían llevado a esa destrucción. El enfoque de Gabriel hacia su hija requería el mismo pensamiento estratégico que había aplicado para destruir a sus enemigos, pero con un objetivo completamente diferente, donde había buscado aplastar a Mónica y Daniel. Necesitaba proteger y nutrir a Samantha mientras se aseguraba de que entendiera las lecciones sobre lealtad, confianza y consecuencias que darían forma a su carácter. «Papá, ¿volveré a ver a mamá?», preguntó Samantha durante una de sus conversaciones nocturnas en el estudio de Gabriel. La habitación donde había confrontado a sus traidores se había transformado en un espacio cálido donde padre e hija podían hablar abiertamente sobre temas difíciles. Gabriel eligió sus palabras con la misma precisión que usaba en las negociaciones comerciales. «Tu madre tomó algunas decisiones que hirieron mucho a nuestra familia. Cariño, el tribunal decidió que estarías más segura y feliz viviendo conmigo la mayor parte del tiempo. Pero la extraño», dijo Samantha, sus ojos verdes, tan parecidos a los de Mónica, llenándose de lágrimas. Gabriel sintió un momento de dolor genuino por el sufrimiento de su hija, pero su resolución permaneció absoluta. «Sé que sí, y está bien extrañarla, pero a veces las personas que amamos hacen cosas que nos impiden confiar en ellas». Gabriel había pasado meses trabajando con psicólogos infantiles para desarrollar un enfoque que ayudara a Samantha a entender la situación sin traumatizarla ni ponerla en contra de su madre innecesariamente. El objetivo no era hacer que Samantha odiara a Mónica, sino ayudarla a comprender la importancia de la integridad y la lealtad en las relaciones. Los acuerdos de visitas supervisadas que el tribunal había ordenado permitían a Mónica ver a Samantha 2 veces al mes durante 4 horas cada vez. Pero estas reuniones eran supervisadas por funcionarios designados por el tribunal. Gabriel usó estas visitas como oportunidades de enseñanza, ayudando a Samantha a procesar sus emociones y a entender la diferencia entre amar a alguien y confiar en esa persona. «La gente puede cambiar», le explicó Gabriel a Samantha después de una sesión de visitas particularmente difícil en la que Mónica había estado visiblemente intoxicada. «Pero tienen que elegir cambiar, y tienen que demostrar que han cambiado a través de sus acciones, no solo de sus palabras». La relación de Gabriel con Samantha se profundizó mientras navegaban juntos por este periodo desafiante. Descubrió que su hija no solo había heredado su inteligencia y pensamiento estratégico, sino también su capacidad para una lealtad feroz y su intolerancia a la traición. La transformación se hizo evidente durante una reunión familiar en casa de los padres de Gabriel, donde algunos parientes habían sugerido que quizás Gabriel estaba siendo demasiado duro en su trato a Mónica y que las familias deberían perdonar y seguir adelante. Samantha, de 8 años, escuchó estas conversaciones con creciente agitación antes de finalmente hablar con una claridad que dejó atónitos a los parientes adultos. «Mamá le mintió a papá y a mí», dijo Samantha, su voz con un eco de la propia certeza de Gabriel.
Hizo que la prima Aaron guardara secretos que le dolían la barriga. Eligió a otra persona por encima de nuestra familia. ¿Por qué deberíamos confiar en ella de nuevo? Gabriel sintió un momento de orgullo feroz, combinado con preocupación por la dureza emergente de su hija. Estaba desarrollando los mismos estándares inflexibles que habían hecho a Gabriel exitoso en los negocios. Pero le preocupaba el costo emocional de tal rigidez en las relaciones personales. Samantha, dijo Gabriel suavemente. Es importante entender que la gente comete errores, y a veces podemos perdonarlos, pero algunos errores nos muestran quiénes son realmente las personas, y tenemos que protegernos de ser heridos de nuevo. A medida que pasaban los meses, Gabriel observó las interacciones de su hija con Mónica durante las visitas supervisadas. Samantha era educada pero distante, respondiendo preguntas pero sin ofrecer información sobre su vida con Gabriel. No mostró interés en los regalos que Mónica traía, ni en las actividades que Mónica sugería. Durante una visita, Mónica cometió el error de tratar de explicarle su comportamiento a Samantha, ofreciendo justificaciones sobre sentirse sola y confundida durante su matrimonio con Gabriel. La respuesta de Samantha fue devastadora en su simplicidad. Papá también estaba solo, pero no nos mintió. Gabriel recibió informes de estas interacciones del supervisor designado por el tribunal, quien señaló que Samantha parecía haber tomado una clara decisión emocional sobre qué padre confiaba y respetaba. La niña de 8 años demostraba el mismo juicio implacable que había hecho a Gabriel tan formidable en los negocios. Las evaluaciones psicológicas, que formaban parte de los procedimientos de custodia, confirmaron lo que Gabriel ya sabía. Samantha prosperaba bajo su cuidado, mientras mostraba signos de ansiedad y angustia durante las visitas con Mónica. La psicóloga infantil señaló que Samantha había desarrollado una comprensión sofisticada de la confianza y la traición que era inusual para su edad. Es notable, le dijo la doctora Angela Dixon, la psicóloga infantil designada por el tribunal, a Gabriel durante una de sus sesiones de consulta. Su inteligencia emocional es extraordinaria, pero me preocupa que desarrolle una visión demasiado rígida de las relaciones humanas. Gabriel consideró esta retroalimentación cuidadosamente. Quería que Samantha fuera fuerte y perspicaz, pero no quería que se volviera incapaz de formar relaciones íntimas o de confiar en nadie. Samantha, dijo Gabriel durante una de sus charlas nocturnas, quiero que entiendas algo importante. Lo que pasó con tu madre fue muy inusual. La mayoría de la gente es digna de confianza y leal. No tienes que sospechar de todo el mundo, solo porque en algunas personas no se puede confiar. Samantha asintió solemnemente. Pero Gabriel podía ver que estaba procesando estos conceptos a través del lente de su propia experiencia. Había aprendido a los 8 años que incluso las personas que dicen amarte pueden traicionarte de maneras devastadoras. La prueba final del carácter emergente de Samantha llegó cuando Mónica, desesperada por reconstruir su relación, se ofreció a llevar a Samantha de vacaciones a Disney World durante una de sus visitas supervisadas. La respuesta de Samantha fue inmediata y final. No quiero ir a ningún lado contigo. Quiero quedarme con papá. Gabriel observó esta interacción a través del espejo unidireccional en la instalación de visitas supervisadas, sintiendo una compleja mezcla de satisfacción y tristeza. Su hija había tomado su decisión, y era la misma decisión que Gabriel había tomado. La lealtad y la confianza no eran recursos renovables, y una vez rotos, no podían repararse. Capítulo 9. Legado de acero. 2 años después de la fiesta en la piscina, que había revelado la traición de Mónica, Gabriel estaba de nuevo en la ventana de su oficina. Pero ahora la vista tenía diferentes significados. Su imperio había crecido más allá de todas las proyecciones anteriores. Su reputación como hombre de negocios y como padre se había visto realzada por su manejo del divorcio.
y su relación con Samantha se había convertido en la base de su vida personal. Samantha, ahora con 10 años, se había convertido en una joven notable que combinaba la inteligencia estratégica de Gabriel con una claridad moral que impresionaba a todos los que la conocían. Sobresalía académicamente, mostraba habilidades de liderazgo naturales entre sus compañeros y demostraba el tipo de lealtad e integridad que Gabriel siempre había valorado por encima de todas las demás cualidades. «Papá, mi maestra quiere reunirse contigo sobre el programa avanzado», anunció Samantha al entrar en la oficina de Gabriel, con la tarea completada con la misma precisión metódica que Gabriel aplicaba a los proyectos de construcción. Gabriel sonrió a su hija, sintiendo la profunda satisfacción que provenía de saber que había protegido y nutrido con éxito la relación más importante de su vida. «Programaremos esa reunión. Cariño, estoy muy orgulloso de tu arduo trabajo». Los arreglos de visitas supervisadas con Mónica se habían reducido gradualmente y finalmente se eliminaron por completo a medida que la incapacidad de Mónica para mantener la sobriedad y la estabilidad se volvía innegable. Gabriel no sentía satisfacción en las continuas luchas de Mónica. Simplemente las veía como las consecuencias inevitables de las elecciones que había tomado años antes. El destino de Daniel había sido sellado por su completa incapacidad para reconstruir cualquier aspecto de su vida anterior. La destrucción sistemática de su reputación profesional por parte de Gabriel había resultado tan completa que Daniel finalmente se había ido del estado, buscando oportunidades en mercados donde la influencia de Gabriel era limitada. Los últimos informes sugerían que Daniel trabajaba en ventas al por menor en una ciudad lejana. Sus sueños de éxito inmobiliario permanentemente destrozados. La familia de Cassandra también se había mudado. Incapaz de soportar el aislamiento social y profesional que la campaña de Gabriel había creado. La práctica contable de su esposo nunca se recuperó de la pérdida de los negocios de Gabriel, y su matrimonio finalmente colapsó bajo la presión financiera y emocional. Gabriel ocasionalmente recibía actualizaciones sobre estos antiguos adversarios a través de su red de contactos comerciales, pero no sentía la necesidad de continuar con medidas activas contra ellos. Habían sido efectivamente neutralizados y eliminados de su esfera de influencia. La lección se había enseñado y la justicia se había servido. «¿Me contarás sobre mamá algún día?», preguntó Samantha durante una de sus conversaciones nocturnas. Su pregunta con más curiosidad intelectual que necesidad emocional. Gabriel consideró su respuesta cuidadosamente. Samantha ya era lo suficientemente mayor para entender conceptos morales más complejos. Y Gabriel quería que aprendiera del fracaso de Mónica, sin volverse cínica sobre las relaciones humanas. «Tu madre era alguien que no podía manejar la responsabilidad que conlleva la lealtad y la confianza», explicó Gabriel. «Eligió la gratificación inmediata sobre el compromiso a largo plazo. Valoró la emoción por encima de la integridad. Esas elecciones destruyeron nuestra familia y te hicieron daño. Y eso es algo que nunca perdonaré». Samantha asintió pensativamente. «Pero no todos toman esas decisiones». «No», le aseguró Gabriel. «La mayoría de la gente entiende que las relaciones requieren sacrificio y compromiso. La mayoría de la gente valora la confianza más que el placer temporal. Conocerás a personas que son dignas de tu lealtad, Samantha. Pero también necesitarás ser capaz de identificar a aquellas que no lo son». Gabriel había dedicado un tiempo considerable a desarrollar la capacidad de Samantha para evaluar el carácter e identificar a las personas de confianza. Sus conversaciones a menudo implicaban analizar el comportamiento de las personas en su círculo social, discutir la diferencia entre individuos fiables y no fiables, y explorar los conceptos de lealtad, integridad y consecuencias. Estas lecciones tenían aplicaciones prácticas,
a medida que Samantha navegaba por sus relaciones sociales en la escuela y en su comunidad. A Gabriel le complacía observar que su hija había desarrollado amistades con niños que compartían sus valores, mientras mantenía una distancia apropiada de aquellos que demostraban un carácter cuestionable. El imperio empresarial que Gabriel había construido continuó expandiéndose, pero su enfoque de liderazgo había evolucionado para incorporar las lecciones que había aprendido de su traición personal. Ahora ponía un énfasis aún mayor en la lealtad y el carácter al evaluar a posibles socios comerciales y empleados. La confianza es como el acero estructural, explicó Gabriel a su equipo directivo durante una reunión de revisión trimestral. Proporciona la base que permite que todo lo demás funcione. Sin ella, toda la estructura se vuelve inestable y peligrosa. Esta filosofía había creado una cultura corporativa que era reconocida tanto por su éxito como por sus estándares inflexibles. Los empleados que demostraban lealtad e integridad se veían recompensados con oportunidades de avance sin precedentes. Aquellos que mostraban signos de deshonestidad o deslealtad eran eliminados de la organización con rápida eficiencia. La reputación de Gabriel en la comunidad empresarial había adquirido una cualidad casi legendaria. Las historias de su destrucción sistemática del romance de su esposa se susurraban en las salas de juntas y los clubes de campo como cuentos con moraleja sobre los peligros de traicionar a Gabriel Tate. Esta reputación servía tanto de protección como de advertencia. Los adversarios potenciales entendían que cruzarse con Gabriel conllevaba consecuencias que iban mucho más allá de la competencia empresarial típica. El círculo social, que una vez incluyó a Mónica, Daniel y Cassandra, se había reformado alrededor de Gabriel y Samantha, con nuevas amistades construidas sobre cimientos más sólidos. Gabriel era selectivo con las personas que permitía en su vida personal, aplicando los mismos estándares rigurosos a las relaciones sociales que usaba en los negocios. Has creado algo notable, observó la doctora Dixon durante una de sus sesiones de seguimiento con Gabriel y Samantha. Tu relación con tu hija es excepcionalmente fuerte y se está convirtiendo en una joven extraordinaria. Pero a veces me pregunto si ambos se han aislado demasiado del desorden de las relaciones humanas normales. Gabriel consideró esta retroalimentación, pero finalmente la rechazó. El desorden que la doctora Dixon describía era a menudo solo otro término para la falta de estándares y responsabilidad que había permitido que ocurriera la traición de Mónica. Gabriel prefería la claridad y la certeza a la peligrosa ambigüedad del perdón incondicional. A medida que se acercaba la noche, Gabriel y Samantha se acomodaron en su rutina familiar de revisar la tarea, conversar en la cena y jugar juegos estratégicos que desafiaban sus habilidades intelectuales. Estos momentos representaban la paz y la seguridad que Gabriel había luchado por proteger y preservar. «Papá», dijo Samantha, mientras terminaban su partida de ajedrez, ella había ganado, demostrando el mismo pensamiento estratégico que había hecho exitoso a Gabriel. Me alegro de que mamá tomara sus decisiones. Gabriel miró a su hija con sorpresa. ¿Qué quieres decir, cariño? Si no nos hubiera traicionado, quizás nunca habría aprendido lo importante que es realmente la lealtad, explicó Samantha con una claridad pragmática. Ahora sé cómo es la confianza real, y sé lo que pasa cuando la gente la rompe. Nunca cometeré los errores de mamá. Gabriel sintió un momento de profunda satisfacción y preocupación. Su hija había aprendido las lecciones que él quería enseñar, pero quizás demasiado bien. Estaba desarrollando los mismos estándares implacables que habían hecho a Gabriel formidable, pero que también lo habían aislado de relaciones más convencionales. Recuerda, Samantha, dijo Gabriel suavemente. El objetivo no es sospechar de todo el mundo. El objetivo es ser sabio sobre quién merece tu confianza y proteger esa confianza una vez que la has dado.
Mientras se preparaban para dormir, Gabriel reflexionó sobre la transformación que había ocurrido en los últimos 2 años. El hombre que había sido traicionado por su esposa había evolucionado hacia algo más fuerte y con más propósito. El padre, que casi había perdido a su hija por una conspiración de adulterio, había creado un vínculo inquebrantable basado en valores compartidos y respeto mutuo. Gabriel Tate no solo había sobrevivido a la traición, la había transformado en un triunfo. Sus enemigos habían sido derrotados tan completamente que servían como ejemplos admonitorios para cualquiera que pudiera considerar cruzarse con él en el futuro. Su hija había aprendido lecciones sobre la lealtad y las consecuencias que la protegerían durante toda su vida. De pie junto a la ventana de su dormitorio, mirando la ciudad que había ayudado a construir, Gabriel sintió la profunda satisfacción de un hombre que había enfrentado su mayor desafío y había salido victorioso. Había demostrado que la traición conllevaba consecuencias, que la lealtad era recompensada y que algunas líneas, una vez cruzadas, nunca podían desandarse. Mónica y Daniel habían aprendido que Gabriel Tate nunca perdonaba y nunca olvidaba. Samantha había aprendido que la fuerza y la integridad eran los cimientos de todas las relaciones significativas, y el propio Gabriel había aprendido que la capacidad para la justicia despiadada, cuando se aplicaba con inteligencia y precisión, podía proteger todo lo que más valoraba. El legado que Gabriel estaba construyendo no era solo éxito financiero o un imperio empresarial. Era una demostración de que el carácter importaba, que las elecciones tenían consecuencias y que la lealtad no era solo una cualidad admirable, sino un requisito fundamental para ganarse un lugar en su vida. Mientras Gabriel se alejaba de la ventana y se dirigía a dormir, llevaba consigo la certeza de que había creado algo duradero y valioso. Sus enemigos habían sido vencidos, su hija estaba protegida y prosperando, y su propio carácter había sido probado y demostrado ser inquebrantable. Gabriel Tate se había enfrentado a la traición y había respondido con justicia sistemática. Había protegido lo que más importaba y eliminado lo que amenazaba a su familia. Al final, había demostrado que a algunos hombres no se les puede robar, no se les puede engañar y no pueden ser derrotados por aquellos que confunden la amabilidad con la debilidad o la civilidad con la vulnerabilidad. La fiesta en la piscina que había revelado la conspiración parecía de hace una vida, pero sus lecciones perdurarían para siempre. La confianza, una vez rota, no podía repararse. La lealtad, una vez traicionada, no podía restaurarse. Y Gabriel Tate, una vez que se cruzaban con él, nunca sería derrotado. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios de abajo. Si disfrutaron esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa un mundo para nosotros. Para más historias como esta, echen un vistazo a los videos recomendados en pantalla, y los veré allí.